Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama De 10 en 10, más cerca de ti. Como es de costumbre, paso a recomendarles en Ocaña Norte de Santander, Almacenes Imperio, donde pueden encontrar toda clase de artículos. Acá abajo les voy a dejar la dirección y para que vayan y los visiten. En el capítulo de hoy les traigo un invitado que es mi hermano, una persona humilde, sencilla, un hijo de Galapa Atlántico. Y quiero que desde sus casas recibamos a Juan Carlos Padilla Barrios. Davis Arévalo. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Le cuento que este es nuestro saludo cada vez que iniciamos una gira, cada vez que nos encontramos en cualquier lugar. Me encanta saludarte, Davis. A mí ¿Cómo te también, va? Juan Carlos, muy bien. De verdad que para mí, como siempre lo digo a todos mis invitados, siempre es un placer tenerlos acá. Juan Carlos, ¿cómo empezó todo esto de la música? Pienso que la música, pues Dios, o sea, somos elegidos, somos bendecidos en que Dios escoja o nos escoja y nos regale un talento. Y a veces pienso que nace, el talento ya va innato y se va perfeccionando en el andar de la vida. La música para mí, más que otros géneros, bueno, en este caso el vallenato para mí, desde pequeño, pues mi papá es cantante, de esos cantantes, como llaman unos frustrados de la época, y desde pequeño verlo en las parrandas, cuando llegaba a la casa, dejaban un acordeón suelto y venía yo de necio a cogerla. Y pienso de que ahí fue como que el gusto de tanto de vivir en ese ambiente, a pesar de que no es de ni Valledupar ni de La Guajira, que uno mira a todos estos juglares, a todo el que es de la zona digamos, del vallenato, del género vallenato, que crecen desde pequeños escuchando, desde que nacen, escuchando vallenato. No soy de esa zona, soy de un municipio que de pronto la cultura que se muestra más es la parte de la artesanía, que le aporta mucho al carnaval, Galapa, y de pronto no ese medio que constante escuchan vallenato. Pero mi papá era cantante, le gustaba la música vallenata. ¿Le ha gustado la música siempre? Siempre, siempre, siempre. Y desde pequeño, pues me inicié, o sea, me enamoré mucho de este hermoso folclore, este hermoso género. ¿A tu papá siempre de pronto le gustó que Juan Carlos fuera músico? Siempre, o sea, mi papá desde pequeño me llevaba a las parrandas, obviamente pendiente a que yo no me fuera a tomar un trago, ni que... Sí, claro, y bueno, me crió en esa parte, se lo agradezco mucho porque siempre lo que me inculcaba era aprende, mira, nútrete, pero nada de vicio ni nada de trago. O sea, eso sí, mi papá le agradezco mucho que me inculcó esa parte de ser como muy disciplinado en ese campo. Me imagino el orgullo de tu papá en estos momentos, pues, de ver tantos triunfos en la carrera de Juan Carlos Padilla. Los triunfos poco a poco, pienso que vamos de paso a paso, escalón a escalón, pero sí orgulloso de que a veces él me mira o cuando nos vemos, nos abrazamos, él se mira como que él hubiese querido hacer más o darme más, porque las condiciones económicas de pronto en mi casa no eran a las que él hubiese querido darme, una universidad, tener varios acordeones desde pequeño. No pudo, pero la satisfacción de él es que aprendí un instrumento, me dediqué. Los regaños desde pelado fueron muy grandes, muchas anécdotas desde niño. Cuando tuve mi primer acordeón, mi papá se iba a trabajar y como de pronto, digamos, en mi generación no estaba lo que hoy en día, el YouTube, las plataformas que tú buscas la canción, y yo tenía que, hoy te aprendes tal canción de Los Zuletas. Entonces tenía que estar yo en el equipo con un cassette esperando que saliera la canción para grabarla. O sea, que vos sos de esa época.
porque esa historia la cuentan pues muchos acordeoneros, es más, muchos cantantes también que le tocaba que esperar la emisora para poder... Habían ciertas emisoras de, digamos, de vallenata, 100% vallenato, y tendría que uno que estar todo el día o a la hora que llegaba del colegio y sentarme ahí al lado de la emisora a esperar que esa, y hay veces que no la cogía completa. Salía la canción y la cogí, entonces, ¿y ahora cómo hago? Hay veces me aprendía las canciones mochas. Y mi papá llegaba a la noche y dijo, ¿qué te la aprendiste? Pero así me empieza la canción. Papi, que la cogí mocha. Claro, y tenías ahí el criterio de tu papá. Y mi papá no toca acordeón, pero sí entendía y sabe. Conoce del género. Entonces, pero no se preocupe, mañana que otra vez salga yo la grabo completa. Entonces, hay veces que de pronto no me daba tiempo de ensayar o me iba a jugar fútbol o nos íbamos con Hawái, a Casa Iguana, todas esas, digamos, esas travesuras de pelado. Sí, de infancia. Entonces llegaba a veces yo en la tarde, mi papá llegaba tipo 7 de la noche del trabajo y yo llegaba a las 5 de la calle, corriendo a aprenderme la canción rapidez, sino pensando era en el regaño, y las veces que no me aprendí una canción, mi papá me dejaba hasta que no te la aprendas, no te vas a acostar. Imagínense. Bueno, yo creo que ahí de todo eso, hoy en día se ve todo eso. No, le agradezco porque es que uno es después que digamos que analiza, me sirvió, o sea, esa tenacia que tenía mi papá. Esa postura de tu papá. Te la aprendes y te la aprendes y te la aprendes, y eso me enseñó a mí a ser exigente conmigo mismo hoy en día. Juan Carlos, ¿vos venís de una familia humilde o, como coloquialmente le decimos, de cuna de oro? De cuna de oro no, ojalá. De cuna de oro tuviera... Bueno, a veces son posiciones diferentes y es lo que le regala uno a Dios. Creo que toda la historia de todas las personas, sean el género, sean artistas, sean políticos, sean abogados, es perfecta en las dificultades que pasaron. Gracias a Dios nunca me acosté sin un plato de comida ahí. Era arroz con queso, arroz con tajada, pero algo. O sea, mi papá, o sea, gracias a Dios nunca me acosté sin un plato de comida. Siempre Dios, pues no, proveía en esa parte. Pero comodidades no tuve. Siempre soñé con tener un acordeón 3 coronas. No pude, mi papá no podía. Es más, con el acordeón que yo aprendí era de juguete y no era mía, porque en el barrio, digamos que conformamos un grupo local de pelados, de vecinos, y en la esquina de mi casa era que había un acordeón de piano, porque mi papá realmente, y todos los diciembre le pedía un acordeón, y mi papá, sí, pero nunca lo tuvo porque no tenía las posibilidades. Entonces nos tocaba como que prestarle el acordeón y armábamos el conjuntico de pelado. Pero muchas anécdotas de pelado, inclusive ese acordeón de juguete que nos prestaban, una vez nos pusimos nosotros con los amigos del grupo. Vamos a abrir el acordeón y vamos a limpiarlo. ¿Cómo quedar ese acordeón? Y hemos cogido nosotros ahí el acordeón de juguete y lo abrimos de atrevido. Y hemos cogido nosotros con un trapo y un cepillo y agua con con detergente. Vamos a limpiarla, que está sucia. Hemos limpiado ese acordeón, ya hemos cerrado, y cuando vamos a tocar ese acordeón, está lleno todos los pitos. ¡Ey, esto no suena! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, vamos a decir nada, vamos a entregar el acordeón. Bien, como el dueño tenía ese acordeón y no lo usaba, cerramos el acordeón y mira, aquí le entregamos el acordeón. Nosotros desaparecimos como una semana que no. Imagínate, esto es un daño de eso. O sea que de cierta manera, de esa manera es que conoces el acordeón. Sí, digamos que, es más, el acordeonero que iba a hacer en mi casa era mi hermano. Porque mi hermano, teníamos el conjunto de pelado, mi papá se iba a trabajar, mi papá tenía los instrumentos, caja, bacharaca, conga. Entonces, cuando íbamos a ensayar, salíamos del colegio, mi hermano cogía el acordeón y lo peor que lo cogía era al revés. Lo cogía, digamos, como a la izquierda. Yo soy izquierdo. Pero lo tocas al derecho. Exactamente. Y mi hermano lo cogía, ¿qué te puedo decir? Mi hermano lo cogía así. Y yo decía, así no va el acordeón va así. No, pero yo lo toco así, mi hermano es derecho. Ok. Entonces, no me lo prestaba, yo lo amenazaba. Como no me prestes el acordeón, le digo a mi papá que cogimos los instrumentos
Así sea que me peguen a mí. Sin pedirle permiso. Pero que cogiste los instrumentos sin permiso. No, cogía rabia. Y me traía la cola. Coge. De ahí empezó y él se aburrió. Y digamos, él era el cantante del grupo de pelado. Y yo todos los días con el acordeón de juguete prestado. Yo siempre le pedía, como te lo dije anteriormente, le pedía a mi papá todos los diciembre, papi, un acordeón, un acordeón. Una vez fuimos a tocar a un festival que hacen en Baranoa del Chus. Creo que no sé si lo hacen todavía. Y nos invitaron a grupos infantiles pequeños. Y eso era una tarima grandísima. Me acuerdo, mi tío, un hermano de mi papá nos llevó. Entonces, cuando nada más teníamos caja, guacharaca, de acordeón y ya. Es una tarima grandísima. Entonces, mi papá no nos dejó subir. Ustedes no que se van a subir allá en esa tarima grande, ¿qué tal? Se van a ver chiquitico, tal. Pero nosotros vamos a tocar, queremos tocar. Yo ese día me enfadé tanto con mi papá porque no nos dejó subir. En la noche te voy a llevar un acordeón. Hombre, ¿qué me va a llevar acordeón? Que nada, todos los diciembre yo nunca me trae nada. En la noche te lo llevo. Y cuando un ya papá... sabes, me dijo así como para que se me pasara la rabia y le dijo a mi tío, llévalos para la casa tal. Y nosotros nos fuimos. Yo me fui llorando porque no nos dejó tocar. Sí, claro. Y yo como me fui con esa idea, me va a traer el acordeón. ¿Será que sí? ¿Será que no? Efectivamente a las 2 de la mañana que llegó el mamá, yo no me acosté a dormir. Esperando la tele. Cuando siente mi hermano que ya viene, mi papá viene con el acordeón. O sea, esta fue este acordeón. El primer acordeón que estuve. Cuando mi hermano viene corriendo, el acordeón. Cuando trae el acordeón, yo a esa hora fui a despertar a los amigos míos, al grupo, a los vecinos. Hey, mira, ya tenemos acordeón. Y este fue el primer acordeón que yo tuve. Con este aprendí. ¿Qué fue lo primero que te aprendiste ahí, Juan? La primera canción que yo me aprendí aquí en este acordeón de ahí fue una canción. Como dice un amigo mío, lo importante fue que el muchachito aprendió. Este acordeón no estaba así, este acordeón yo lo mandé a restaurar. Duró muchos años allá en mi casa en Galapa. Y yo decía, no, este acordeón tiene que estar conmigo aquí. Eso es una reliquia que va a permanecer todos los años, como me imagino. Entonces, inclusive cuando yo lo restauré, muchas personas se acercaban a ofrecerme, a comprármela. Me ofrecían el doble de lo que valía, vale hoy un de 3 coronas. Y no es el valor, es el valor moral y sentimental que tiene este acordeón para mí. Juanca, uno como músico, uno siempre, bueno, nosotros nos gusta el vallenato obviamente porque con eso pues trabajamos, pero ¿hay algún género que de pronto te guste aparte del vallenato que lo disfrutes, no de la misma manera, pero sí algo parecido? A mí, por lo menos cuando vamos en viaje, me gusta escuchar mucho balada romántica. Y pienso que hay muchas canciones, pues, digamos, de mi generación, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, ese tipo de canciones, como a mí me gusta mucho el concepto romántico, se enriquece uno demasiado, o sea, hay mucho que explorar en ese tipo de concepto de ritmo. Entonces, en mis viajes siempre, yo no escucho vallenato, inclusive cuando voy en el carro, rara vez que yo ponga vallenato. Sí, a menos que me envíen una canción o salió un CD de algún colega o algo, bueno, vamos a escucharlo. Pero yo vallenato poco escucho. Que precisamente por eso es que te hago esta pregunta, porque pues a mí también me pasa lo mismo, uno como músico y en el género que uno se desempeña, uno casi no, de pronto que uno esté en una parranda o... Estás en una parranda, estás compartiendo y ponte un Zuleta, ponte un Diomedes, sí. Pero ya en la privacidad de uno ya... Pero ya, claro, pero por lo menos yo, o sea, rara vez que yo pongo un vallenato. Y si los pongo son de pronto el concepto que me gusta. Claro que sí. Juanca, yo sé que te desenvolves en todos pues, los ritmos, llamémoslo así, de nuestro folclore, pero indiscutiblemente yo sé que el gusto tuyo es el romántico. ¿Por qué el romántico, Juanca? ¿Que sentís que sos Juan Carlos en ese momento? Yo pienso que sí, porque es que casualmente cuando estaba aprendiendo a tocar el acordeón, que mi papá me dejaba
yo le doy gracias a Dios que mi papá me inculcó, digamos, el cimiento en mis inicios de aprender el acordeón fue con canciones clásicas, Zuleta, Luis Enrique, Alejo. A mi papá le gusta mucho todo ese concepto, digamos, de todos estos juglares. Y le agradezco mucho porque, digamos, fue el cimiento para y aprender a tocar el concepto, digamos, vallenato clásico. Nosotros de la generación, digamos, de los 90, creo que fuimos privilegiados porque en esa generación, o sea, en esa década, estaban todos los artistas en su esplendor. Y todos estaban pegados. Y todos estaban pegados. Si me hablas de vallenato, o sea, estaba en su mejor esplendor Diomedes, Poncho, Villazón, Beto Zabaleta, Oñate, todos, el Rafael Orozco. Y en la época de ya de 90, que ya empieza a salir el vallenato romántico, en el año 90, cuando sale, en el año 95, que sale, que graba Les Manga el primer CD con Omar Geles en Los Diablitos, o sea, donde pegó Tú vas a volar. O sea, de ese año, cuando yo empiezo a escuchar eso, yo vi, o sea, digamos como que me dio en el... en el gusto musical. El gustico, yo le dije. Y a uno venía escuchando ciertas canciones románticas, pero salió ese estilo. Y de ahí, te digo, David, que de ahí quedé yo enamorado de ese concepto. A la fecha de hoy sé que sos muy admirador de Alex Manga, que por cierto es tu gran amigo. Gran hermano, bastante. Yo en ese tiempo, cuando me enamoré de ese estilo, de Los Diablitos, estaba Nelson Velázquez, Los Inquietos, claro. Estaba El Binomio de Oro, con Giancarlo, quien se me escapa, la música romántica, bueno, estaba Miguel Morales también, que ya estaban separados de Omar, pero él también Miguel estaba en su estilo romántico. Y cuando yo empiezo a deleitarme de todo ese estilo, o sea, me enriqueció tanto ese concepto porque es que había mucha, como dice uno entre colegas, hay bastante comida, sí, no, para aprender. Y yo siempre soñaba, digamos, que te digo, la escuela de Omar, siempre soñaba, digo, algún día ojalá Dios me dé la oportunidad de conocerlos. Okay. Estaba muy pelado yo. Es más, yo mi primer acordeón Tres Coronas lo vine a tener yo a los 16 años, 15, no, casi 17 años. O sea, yo aprendí con desde los 13 años, que me lo trajo mi papá. Sí, duré como 3, 4 años con este acordeón. Jorge, ¿cuántos años ya en la música? 2010, como 13 años, 14 años. Como, digamos, yo lo llamo profesional, que estuve en proyectos. Que ya estás en proyectos, que has estado grabando. Pero la música, digamos, desde niño. Desde niño, desde los 13 años que tuve el primer acordeón y empecé, digamos, ahí a explorar todos estos ritmos, todos estos géneros. Pero de profesional llamo yo como 13, 14 años más o menos. Bueno, precisamente te hago esa pregunta porque acá en mis manos, como pueden ver, tengo... No he hecho nada, todavía no he hecho nada, pero ahí vamos. Tengo una cantidad de CDs, como se pueden dar cuenta acá. Por acá veo que, bueno, lo primero que grabaste... Pues, bueno, de pronto no los tengo todos, pero digamos que el cimiento musical de mi carrera fue haber tenido la oportunidad de tocar casi con todos los compositores hoy que tienen, digamos, juglares y que tienen todas esas cantidades de éxitos que hoy que perduran y van a perdurar para toda la vida. Tuve la oportunidad de pelado cuando conocí a Daniel Celedón en un cumpleaños de él. Casualmente me llevó Álvaro Molina Chamorrito. Sí. Él tenía una escuela aquí, yo lo acompañaba en la escuela y él una vez, yo vivía en Galapa, y él una vez, yo tenía un solo acordeoncito ahí, el primer acordeón Tres Coronas que tuve, resoldó, man, cacharroja, eso que le llaman uno. Y Chamorrito me dice, hoy cumpleaños en el Celedón, tal, y yo, oh, sí, tal, pero digo, oh, ¿cómo voy a ir para allá? Tal, vamos. Llego yo, como dice uno, de sapo, de colado. Él hacía sus parrandas en su casa y bueno, estaba Jorgito Celedón en ese tiempo, te puedes imaginar que estaba, sí, claro, en su mejor apogeo. Estaba pegado. Bueno, estaba Daniel, estaba Ismael Ruda, en el momento se me escapan otros compositores que estaba Daniel, bueno, un gran maestro. Y yo voy a ese cumpleaños y no sé, o sea, le caí bien a Daniel. En ese momento Daniel Celedón estaba terminando de grabar un CD
con todos sus acordeoneros que grabó en su carrera. Sí. Imagínate, Cocha, Molina, Israel Romero, Feyo Game, Sí. el Pangue, o sea, todos grandes. Y el, digamos, el aparecido ahí era yo, porque cuando en la parranda, cuando él me ve tocar, él me dice, te voy a llevar a grabar a mi CD. Que viene siendo este. No, ese fue uno que hicimos después. El que hice no lo tengo yo en el momento. Él después hizo un CD para sus amigos y me invitó y yo lo grabé con él. Pero fue una de las primeras grabaciones que yo tuve con él como profesional, digamos. O sea, en que ese momento. tuviste la oportunidad de compartir varias grabaciones con Daniel, sí, claro. Entonces, él en ese CD que hizo con todos los acordeoneros, el único aparecido ahí era yo, ¿sabes? Porque ya va, yo estaba muy joven. Y esa canción que grabé con él, que se llama Tristeza de un hogar, autoría de él, esa canción él la llevó a México y en México la conocen mucho, que a mí me sorprendió hoy en día, cuando fuimos a hacer una gira de promoción con Rafa, cuando yo llego al aeropuerto y yo me bajo, yo digo, bueno, aquí el artista Rafa, a mí no me van a conocer acá. A mí me abordó una persona y me dijo, yo te sigo desde que estabas con Daniel Celedón. O sea, desde el inicio de todo esto. Y yo quedé así, yo le dije, ¿cómo así? Tal, sí, la canción que grabaste con él, Tristeza de un hogar, yo me quedé, o sea, era verdad lo que me decía el maestro, esa canción la conoce la gente en México. Entonces, mi papá siempre me ha dicho algo y es que uno tiene que preocuparse por hacer, bueno, en lo que uno se desempeña obviamente, por hacer una carrera buena y siempre hacer cosas buenas. Y cuando digo cosas buenas no me refiero de pronto a hacer un trabajo discográfico bueno, sino como persona, como ser humano. La disciplina y por lo menos siempre tener el respeto a, así sea cualquier persona que esté iniciando, tanto un maestro como alguien que esté, con que tú, mira, esto es bíblico y eso lo he aprendido en todo, cada vez que me oro con mi esposa, rezamos. El significado de la humildad es considerar a los demás superior a ti. Claro. Ya, humillarte de esa forma, Dios te pone en el pedestal. Y siento que te puedes sentir tranquilo de cierta manera, como que estás haciendo las cosas como Dios manda. Te lo decía porque el cimiento musical antes de Daniel fue estar con todos los compositores. O sea, eso para mí, digamos, porque eso a veces Rafa o los amigos, oye, pero tú sí te sabes canciones. No, no me las, sino que como cada vez que ellos venían aquí a Barranquilla, a parrandas privadas, me buscaban. Entonces, ¿qué me obligaba a mí? A aprenderme todos los éxitos de los compositores. De Gustavo, claro, de Rafa Majarret, de Roberto Calderón, de Iván Ovalle, de Yeyo Núñez, o sea, de todos esos maestros de Chiche Maestre, que cada vez que venían, bueno, mira, ahora estoy, y lo peor de ellos es que yo tenía un solo acordeón. ¿Y entonces cómo hacías ahí para acomodarte? Hay veces me ayudó a conocer el acordeón porque obviamente se olvida, pero te queda el conocimiento. A veces me aprendía las canciones en un solo acordeón. O sea, si no estaba en el tono, las transportaba y las tocaba en el tono. Te tocaba que acomodarte fuera como fuera. A acomodar. Y eso para mí fue el cimiento grande que le doy gracias a Dios de haber tenido, o sea, haber tenido todo ese proceso musical con estos juglares que me ayudó a tener un amplio, digamos, no me las sé todas, pero tener un amplio conocimiento de cierto repertorio. O sea, un buen repertorio. Juanca, aquí me doy cuenta que hay un CD con el maestro Iván Ovalle, al cual pues obviamente yo admiro mucho como autor. Y detrás de cámaras hablábamos que es un trabajo el cual pues tiene muchas sorpresas. Imagínate, yo caí en esa sorpresa porque primero que todo yo no sabía que este trabajo existía. Y segundo, me doy cuenta que tuviste la oportunidad de trabajar con el maestro Iván Ovalle, con el maestro Poncho Zuleta, Iván Villazón, Beto Zabaleta, Peter Manjarres, Eri Escobar, Ivo Díaz, Felipe Silvio Brito. Entonces yo siento que esto es un trabajo que va a quedar para la historia dentro de la carrera musical de Juan Carlos Padilla. ¿Qué me podés hablar sobre esto? Bueno, con Iván, como te digo, o sea, para mí fue duro luchar en todo este tiempo de la música. Gracias a la música yo me pagué mi carrera, soy profesional, soy abogado, no me dedico, pero le doy gracias a la música que pude pagar mi carrera. Cuando Iván
digamos, monta un bar aquí en Barranquilla, que él lo tenía en Bogotá, que se llamaba Caminitos del Valle. Sí. Él en Barranquilla monta ese bar. Aquí una discoteca, digamos, y él estaba buscando un grupo de planta por medio de un amigo que cantaba en ese tiempo, que amigos de parranda, vamos a presentarnos al casting que está haciendo Iván, el maestro Iván tal, para buscar los grupos. Afortunadamente, unos días atrás, como a mí me relacioné mucho con gente acá, en este caso con Mansell Cárdenas, productor y guitarrista. Excelente guitarrista que lo admiro, gran amigo. Y digamos, le agradezco mucho a él porque él siempre me tenía en cuenta cuando él me vio tocar, siempre me invitaba a grabaciones. Y casualmente en los estudios, el maestro Iván estaba haciendo un jingle de política para un senador en Estados Unidos. Todos caemos en ese juego de los jingles. Vamos, tal. No, por cierto que todavía me debe ese jingle. Llego yo y llegó el maestro ese, grabé el jingle, nos conocimos, el maestro le gustó mucho tal, pero no traté mucho con él. O sea, nos conocimos, grabé el jingle, que todavía, cuando con Mansell todavía me debe ese jingle. Fila con ese jingle, que eso, cuando eso caía bien esa platica. Y bueno, eso quedó ahí. Cuando fuimos a hacer casting al bar, listo, habían varios grupos, llegamos nosotros, cuando llegó, el maestro me vio y me sacó. Ah, hola, ¿cómo? Segunda vez que me veía con él. Sí. Es más, no hicimos casting. Él de una dijo, no, ya. Se acaba el casting. Este es el grupo, porque me sacó y no, ya yo sé que estos son buenos. Ya no busquemos a más nadie. Y empezamos, en ese momento el maestro andaba con el maestro Pangue, en tarima, en sus conciertos. Sí, haciendo sus presentaciones. Y te cuento que eso fue también, digamos, creo que muchos de colegas, no sé, acordeoneros, pasamos, no sé, de pronto tú estar tocando en grupos de planta, en bares, en discotecas, o como dice uno, la moña, pero teníamos esa moña fija todos los fines de semana, viernes y sábado. Todos pasamos por eso. Y lo interesante del bar es que el maestro todos los fines de semana traía a un compositor, a un juglar, a cualquier artista, y ahí acompañé al maestro Ivo Díaz con Leandro Díaz. Qué privilegio. Ahí pasaron todos los compositores, y yo era el de planta. Y ahí, entonces todavía más me enriqueció eso, porque me aprendía más canciones. Cuando de repente llegó un momento que el maestro no siguió más con el maestro Pangue, y me hacían la propuesta a mí. Yo no vivía de la música. Yo trabajaba en una empresa aquí, sí, de día, y los fines de semana. No tenía la música, digamos, 100%. Pero aún no eras abogado. No, estaba estudiando apenas. Okay. Estaba estudiando. Yo trabajaba de día, estudiaba de noche, y los fines de semana tocaba. O sea, lo que poquito que me hacía en los fines de semana, más lo que trabajaba de oficios varios en una empresa, me ayudaron a pagar la carrera, pero fue un sacrificio duro de ahí. Los sacrificios siempre, o sea, de todo sacrificio siempre viene la calma, y yo creo que se ve reflejado todo eso, ¿verdad? Eso fue duro porque no fue fácil llegar a un momento de tirar la toalla. Trasnocho, estudiar, a veces no tener para el pasaje, irte a pie. Me acuerdo, yo tenía un acordeón, y el primero que yo tuve, el estuche mío era una bolsa negra de basura. Bueno, yo creo que esto es un buen momento para decirle a todas esas personas que tienen un sueño en su corazón, y es que luchen por los sueños. Yo realmente me identifico en este momento con Juan Carlos porque, bueno, para los que no saben, yo también soy músico, yo soy cajero, soy compositor, y yo siempre fui muy soñador, siempre, y vos lo sabés, Juan Carlos, porque yo cuando llegué a la ciudad de Barranquilla, una de las primeras personas que conocí fue vos. Claro. Y yo hoy en día somos compañeros de trabajo, y yo estoy con Rafa Pérez por Juan Carlos, que me extendió la mano y creyó en mí. Entonces, crean en ustedes, sueñen, el sacrificio que tengan que hacer o pasar, no teman, porque el día de disfrutar todos esos sacrificios llega. Yo pensaba, a veces me decía, yo no voy a tocar más,
Es más, yo me fui a apartar del servicio militar en su momento porque mi papá no tenía para pagar una libreta militar. Mi papá pudo darme hasta el bachillerato. O sea, mi papá, yo no puedo exigirle más porque eso fue lo que pudo él hasta ahí. Y bueno, lo que tú decías anteriormente, el sacrificio vale la pena, o sea, vale la pena en su momento cuando entiendes que el sufrimiento, o sea, el sufrimiento tiene que existir en cada ser humano, porque Sí. Dios lo pone para un propósito, Es para hacerte correcto. mejor persona, para cambiar, para visionarte diferente. Y si tú no entiendes el sufrimiento, yo hoy en día entendí por qué todo ese sufrimiento. Lo que pasa es que uno en el momento no lo No, entiende. hay gente, digamos, que tira la toalla, se va, que si tienes un matrimonio o si se acaba el matrimonio por el simple hecho de que todo lo que gira en torno en el mundo, el dinero, o sea, el mal de este mundo es el dinero. Entonces, Sí, cuando claro. la gente mira, o sea, pone primero el dinero y después a Dios, o sea, felicidad no vas a tener. Yo siempre lo he dicho de la misma manera y Porque menos mal que lo está recalcando. millonarios existen muchísimos, pero no son felices. Y a veces la plata no... No. Entonces yo sí sufría mucho porque yo veía los programas, yo soñaba más, yo soñaba o decía en su momento decir, porque yo no nací en Valledupar. Yo quería ser vallenato, guajiro, tal. Y esa respuesta me la dio una vez, casualmente Rafa Pérez. Y hablábamos desde la música y yo le decía, no, yo siempre quise ser. Entonces ya que me conocía, ya conoció mi estilo, conoció mi forma de tocar, él una vez me dijo, dale gracias a Dios que no naciste allá. ¿Y por qué? Nada. Parece que tú absorbiste todo. Tú eres eras de acá, de un pueblo o de acá de esta zona, pero tú absorbiste lo de la Guajira, lo del Cesar, lo de la Sabana, lo de aquí, y lo hiciste y digamos que hiciste como una mezcla de todo, y por eso que tú tocas lo que tú quieras, porque desde pequeño empezaste a ver digamos, toda la variedad de música Y la fuiste y absorbiendo. la absorbiste. Y hoy entonces se te hace fácil tocar un vallenato romántico, un vallenato, un vallenato alegre. Pero, como te lo decía ahorita, entender el sufrimiento En el momento no es en el fácil. momento no es fácil. Y te lo juro que las personas que de pronto hayan pasado o estén pasando lo que yo viví en su momento, yo lo único que decía, Dios, tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de la vida y tú sabrás para dónde me llevas. Así es, y aquí se ve reflejado todo ese sacrificio. Pasando a otro plano, Juan Carlos, me doy cuenta que hay una persona que yo sé que es muy importante en tu carrera musical porque viviste muchas cosas con él, hiciste 2 trabajos musicales y es precisamente Jorge Mario Peña, que obviamente pertenece al Departamento del Atlántico. En la entrevista pasada yo hablaba de eso con Elkin Medina, que es otro de nuestros grandes amigos, que también tuvo la oportunidad de trabajar con él. Y aquí me doy cuenta que hay un trabajo discográfico que se llama El tiempo ha llegado. Con Jorge Mario, después del maestro Iván, bueno, no terminamos lo de Lo del maestro Bueno, Iván. bueno, sí lo terminamos, pero quería darte una anécdota que nos salimos un poco del contexto. Sí. Cuando yo entro con Iván, bueno, él decide hacer digamos, 25 años de historia musical, hablando del CD como tal. Y en ese CD, él quería invitar a los juglares y artistas grandes, cantantes, de que le habían grabado sus éxitos, pero hicimos la dinámica de poner a grabarlos las canciones de Villazón, que las cantara Beto Zabaleta, las Beto Zabaleta las cantara Villazón. Si no fueran en la voz original con la que se hizo. Hicimos una mezcla y de verdad que ese CD en Valledupar gustó mucho, lo que es el Cesar, la Guajira, por la dinámica que tuvo. No, y es que fue un trabajo bien logrado. O sea, yo se los digo, yo realmente no lo conocía. Pero ahorita que lo estuvimos escuchando aquí, pues detrás de cámaras, me doy cuenta que es un CD el cual tiene un excelente sonido. Lo hicimos en Valledupar, en el estudio de Polacho, bajo la dirección de Julio Murillo. Imagínense.
Eso te quería decir que todos tenemos un sueño como artista, tú como cajero, de que y ahora que eres compositor, cajero, grabar en ciertas producciones o Sí, que te sí, inviten. claro. Yo tuve la fortuna y la bendición de que hice ¿cómo es el dicho? O sea, un barrejó, o sea, se me escapa ahora la frase, pero digamos que un trampolín en grabar con todos los cantantes prácticamente En una sola en un producción. solo CD, en un solo CD que hicimos DVD y CD. Y tener esa fortuna, esa dicha de un solo CD, que cantara Peter, Poncho, Villazón, Zabaleta y Díaz, Es que Federico, esto es un Felipe Collado. trabajo. O sea, cuando yo después que ya grabábamos y eso, yo dije, oye, acá, pero ya yo me di el lujo de grabar con todo. Es que precisamente ese es el plus de este CD con respecto a Juan Carlos Padilla. Es que de verdad se los recomiendo. Aquí lo pueden ver, lo pueden en las plataformas digitales, obviamente lo Sí, claro, encuentran. claro, claro. Y es de un gran maestro de la composición, que es el maestro Ivano Valle. Entonces, pasando ya a otro plano, porque vayan, escúchenlo. Nos devolvemos otra vez a lo que hablamos ahorita, que es Bueno, con Jorge Jorge, bueno, Mario. después del maestro Jorge, digamos, en una parranda, casualmente nos conocimos pues ya conocí a Jorge Mario por su proyecto, por su trayectoria. Y bueno, se dieron las cosas. Empezamos un proyecto musical, grabamos un CD que, digamos, lo proyectamos más que todo al interior. Sí. No pasó nada, como todo. Que viene siendo este. Ajá, exactamente, más que todo fue un CD para amigos, para la gente del interior. Y digamos, como para que nuestros amigos nos apoyaran, nos ayudaran. Pero fue, digamos, el inicio ahí de una carrera con Jorge Mario. 5 años duré con él. Desde 2013, creo que fue 2013, hasta el 2017, así. 5 años, sí, 2018, 2017, Sí. 2018. Y también, bueno, pasamos muchos momentos, como dice uno, de cable Que porque salía toque era, gratis. lo que salía era para pagar el arriendo y para pagar los gastos, para el taxi. O sea, fueron momentos también duros. Gracias a Dios, hoy estamos en caminos diferentes porque así lo decidió Dios. Hoy Jorge Mario está con R8 en su proyecto, que gracias a Dios pues les va muy bien. Nos hemos encontrado a veces en diferentes escenarios, pero fue digamos que un aprendizaje, una época bonita con Jorge Mario por todas muchas cosas que pasamos. Somos muy amigos, somos, diría yo, hermanos de Sí, la claro, es música. que 5 años y yo me he podido dar cuenta porque cada vez que nos encontramos, la efusividad solamente con el saludo, uno se da Sí, cuenta sí, 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 que hay gracias a Dios. una bonita hermandad ahí. Y bueno, aquí tengo otro CD que se llama Homenaje al Vallenato, Jorge Mario Peña y Juan Capadilla. Y yo con este trabajo quiero decirles algo y es que lo que hemos estado hablando en gran parte de esta entrevista es que Juan Carlos ha tenido el privilegio de trabajar con los compositores. Ya, bueno, de grabarle a los mejores cantantes en la Dentro del actualidad gen, del género vallenato y a tener buena relación o feeling y, digamos, mucha conexión con los populares, compositores de la música vallenata. Eso esto, es esa bendición se la doy gracias a Dios porque eso es lo único que puede darte lo sí, que tú sí, en un es que momento aquí me puedo sueñas. dar cuenta porque, o sea, es un trabajo donde, pues, o sea, con el maestro Iván Valle hiciste con todos los cantantes, pero ya aquí empieza una etapa que antes trabajaba con los compositores en una discoteca que era del maestro Iván Valle, pero aquí nos podemos dar cuenta que con Jorge Mario ya viene un trabajo pues con ellos, que yo pues detrás de cámaras también me pude dar cuenta que hicieron el CD, luego hicieron El DVD. el DVD con cada uno de los compositores y con Jorge Mario obviamente. Juanca, aquí puedo ver al maestro Leonardi, Curry Carrascal, Robert Oñato, el maestro Romualdo Brito, que en paz descanse, Chiche Maestre, bueno, y entre otros, al maestro Franco Argüelles. Todos, eh,
cuando le mostrábamos el CD por el concepto tipo acetato, o sea, que quisimos venderlo como cuando te daban los roleplay Sí, la época de antes. y veían la carátula que hasta tú mismo me preguntaste, Sí, yo me sorprendí. ¿cómo hicieron ese montaje? Y no, ese montaje no lo hicimos, eso fue el día de la grabación del DVD. O sea, Y así, o sea, así lo soñamos, lo visionamos y así se dio. los reunieron a todos en un mismo día y grabaron con todos ese día. Sí, cuando decidimos hacer ese proyecto que está mi compadre y hermano José Galvis, Sí. se le mando un gran saludo. Gracias a él, bueno, él conoce toda, digamos, toda, es padrino de mi matrimonio, conoce, digamos, todo mi largo caminar en esto, Toda la trayectoria. momentos difíciles, momentos tristes, momentos alegres. Y con él, con Jorge Mario y con Andrés García, que es compositor también, nos reunimos y, digamos, planificamos y visionamos cómo podríamos plasmar o visionar este trabajo discográfico. Cuando decidimos hacer el dividido el video y pedirle las canciones a ellos, nosotros hicimos un listado, pero esto no va a salir costoso. Sí, es En que cuanto a las canciones, porque, o sea, pedir, o sea, de que nos dieran una canción a nosotros que no de pronto no podíamos estar en el radar de todos. Uy, estos manes están pegados, no, o sea, no había nada. Y eso es lo que pudimos decir, pues vamos, hablemos con ellos y no pueden decir que no. sí, la peor respuesta siempre es no. No pasa nada. Igual, cuando hablamos con los que yo tenía contacto, con los que tenían Andrés y mi compadre José y Jorge, los que teníamos, bueno, vamos a hablar y vamos a llamar. Y lo que hicimos fue hablar, maestro, tenemos este proyecto, así, tal, y queremos hacer un digital, queremos que usted de pronto nos dé el empujoncito, aporte su granito de arena con una canción que, bueno, no tenemos los recursos, pero algo se hace. Y lo que más me impresiona es que todos, o sea, no hablaron de dinero, o sea, nunca tuvieron el signo peso aquí. Cuente con nosotros que allá estamos. Es que cabe resaltar que es una producción de todas canciones inéditas. Todas las canciones son inéditas. Todas las canciones son inéditas. Y así como está la carátula, la visionamos. La carátula queremos hacerla tipo acetato, así como antes, pero que tenga todos los compositores atrás. Nosotros será, nos va a tocar hacer varias grabaciones en un día, porque de pronto unos no pueden, el otro no puede. Nos, digamos, nos pusimos de acuerdo en pues, escoger una fecha, hablar con todos ellos, y afortunadamente, y para la gloria de Dios, todos llegaron, o sea, todos pudieron. O sea, lo lograron, realmente lo que tenían en sus cabezas, lo lograron tal cual. Hicimos, los recogimos, los llevamos a almorzar, los recogimos todos, los traímos por avión, los recogimos en el aeropuerto, los llevamos a almorzar, contentísimos, después nos fuimos, los llevamos al hotel, cámbiense, repósense, y en la noche nos fuimos a grabar. Puedo decir que hubo bastante traguito en en esa grabación. Terminamos bastante, como dice uno, Tragueadito. traguito, sí, pero logramos el objetivo. Porque yo creo que es un recuerdo, no, yo creo no, es un recuerdo que queda para la historia de Juan Carlos Padilla, pues esto, miren, otro trabajo que de verdad se los recomiendo que vayan y lo vean y se lo disfruten, se lo tomen, porque de verdad que es algo que está muy bien hecho y pues fue con una persona muy importante para tu carrera. Sí. Pienso que Dios es perfecto y este bonito trabajo que los invito a que entren a todas las plataformas y lo escuchen, homenaje al vallenato sobre Mario Peña en cuanto a Padilla. Fue una etapa muy bonita y creo que va a quedar en el recuerdo. Pienso yo que esos trabajos que de pronto no hayan tenido la trascendencia como quisiera uno, en su tiempo van a tener su valor. Como dice nuestro jefe, nuestro jefecito, a toda esa música le va a llegar el momento. Totalmente. Hablando de nuestro jefe, ¿cómo te conociste con Rafa? Con Rafa, a pesar de que vivimos muchos momentos tristes, difíciles con Jorge Mario, yo en ese momento pasábamos una etapa, digamos, no económica así mal, pero digamos,
De pronto No no se era lo daban que, las no cosas. era lo que querían. No se daban las cosas y estábamos luchando, pedaleando y es lo que pasa. Yo vi un momento de ahí que en mi vida que dije, y se lo decía a mi esposa, o sea, ¿qué está pasando? Y yo digo, bueno, Dios me dio un talento, pero no pasa nada. En ese momento, en el 2018, a mitad, sí, a mitad del 2018, eh, yo le preguntaba a Dios, dame la respuesta o me dedico al derecho o me dedico a la música. Pero yo necesito tener por lo menos una estabilidad porque estoy asfixiado. Y ya tenías tu matrimonio. Sí, o sea, ya habían obligaciones. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, dame la respuesta. En ese año eh, hubo un encuentro del camino nuevo catecumenal, donde Sí. caminamos con mi esposa, católico, y el camino cumplía 50 años y lo iban a hacer en Roma. Yo decía, ir a Europa, ¿de dónde? Si no tenemos ni papá del arriendo, iba, íbamos a planificar un viaje. Pero yo decía, Dios, dame la posibilidad de ir para pedirte, porque el encuentro era con el Papa. Sí. De todas las comunidades del mundo, era una, digamos, como una Eucaristía que iba a ser con el Papa nada más para las comunidades. Y yo le decía a mi esposa, ojalá Dios nos dé la oportunidad de ir porque quiero ir exclusivamente a rodearme y a decirle a Dios qué quieres para mí. No sé de dónde salió la plata, la verdad. Hicieron O sea, el no viaje. sé. Misericordia de Dios, ahí me da la respuesta clara de que cuando tienes fe, Dios provee. Bueno, para no alargarte el cuento, fuimos a Europa. De paso hicimos el recorrido por toda Europa, que no estaban los planes, pero Se alargó el viaje. y gracias a Dios, bueno, hicimos el encuentro, le pedí a Dios de lo que tanto quería, no que me diera ni dinero ni nada, o sea, que me diera el camino, o sea, ¿qué iba a pasar? O era la música o era la música, o era el derecho. Llegando a Colombia, a mediados de mayo, que pasé mi cumpleaños allá, sin señal. Me acuerdo yo que el wifi se le fue al bus cuando estábamos haciendo el recorrido. Y el día de mi cumpleaños, los únicos que me felicitaron de nada, los hermanos que estaban ahí, porque ni mi familia pudo llamar. Cuando llegando a Colombia, a los 8 días me escribe Rafa por Instagram. Pero ya te conocías con él o no. Con Rafa, casualmente grabó en el CD con el maestro Con el maestro Iván Valle. Ya grabó la canción Mi Loquita. Con Rafa no me conocía, grabamos eso y él grabó ahí. O sea, nunca tratamos. El festival del año anterior, del 2018, en el 2017, como yo tenía mucho contacto con los compositores, fui a una parranda de compositores a acompañar al maestro Luis Urrola y al Curry. Sí. Y en el momento que yo acompañaba al maestro Luis Urrola, Rafa estaba ahí. Ya estaban con Milagro, o sea, ya se estaban como de novios, o Sí. estaban conociéndose. Y Rafa estaba ahí y nos conocimos, pero solamente en la tarima. O sea, no cruzamos ni palabras, ni cuando nos bajamos, ni nada. Él estaba cantando a él y ya. Yo terminé de tocar y me fui y él se fue. Ya. Cuando yo llego el año siguiente, lo que te comenté, sigo el cuento donde a los 8 días me escribe Rafa por Instagram. Manito, necesito hablar contigo. Te dejo mi número para que me llames. Yo estaba con Jeremar, estábamos pues promocionando el CD. Sí. A mí se me pasó tal y él me volvió a escribir. Manito, dame tu número, necesito hablar contigo urgente. Pues bueno, le di mi número, me llamó, hablé con él. Y pues solo me dijeron, ¿te gustaría ser parte de la evolución? Ahí estaba la respuesta que tanto estabas esperando. Pero no lo vi en ese momento. No lo vi porque también Rafa, a pesar de que ya tenía una trayectoria con su proyecto anterior, con el Grupo Cabra, Rafa cuando se va como solista no fue fácil tampoco. Es más, mucha gente no creía en él. Mucha gente, y hasta lo escuchaba yo en personas decir, hasta ahí llegó Rafa. O sea, pensaban que, o se imaginaban de que ese artista de Cabras, o sea, después de Cabra ya no iba a pasar más nada.
Sí, de Y por fue sí verdad, que. o sea, mucha gente no creyó en eso. Y Rafa, pues Y le hizo, cerraron las puertas. Rafa hizo un cambio drástico en su estilo, porque él venía de cabras y venía con el brincoleo Ajá. y todo eso, y pasar a ser vallenato. Bueno, el primer CD que él hizo, pues no fue tan vallenato, vallenato, pero sí cambió totalmente el Sí, claro, estilo. el concepto. El El concepto de concepto lo pronto lo que cambió. esperaba la gente, como dice uno aquí, el brinca-brinca, el fogueo, él en ese CD no, ese sí lo grabó netamente vallenato. Y a Rafa siempre le gustó ese concepto, Sí, vallenato, música romántica y vallenato. Y él me contacta por Instagram, pero porque yo en ese momento subía muchos videos de clásicos, de música romántica, vallenato, de todo. Y como yo soy muy exigente al momento de aprenderme una canción, de pronto, oye, inclusive hasta invito a los que están aprendiendo ahora a no solamente aprenderse la canción por aprendérsela y tocarla, sino a esculcar el concepto, los estilos, la expresión. Yo que soy, mi escuela es Omar Omar Geles, Geles. pero obviamente venía de aprender de Juancho, de Israel Romero, de los viejos, de Luis Enrique, de Alejo, Sí, la escuela que. ya, pero siempre tiene uno como acordeonero, todos los acordeoneros tenemos siempre una línea. Entonces la mía fue, imagínate, Omar. Eh, Sí, lo que hablábamos ahorita, la música romántica. para mí es uno de los acordeoneros más completos, o sea, todo su expresión. Entonces, yo te digo que soy muy exigente cuando yo me aprendía las canciones. Yo le escuchaba hasta si el pitico hacía tirí, eso me lo aprendí. Juan Carlos hacía tirí. Y yo tengo que hacerlo y hasta que no me saliera, no igual, pero lo más parecido, no estaba contento. Y Bueno, Juanca, entonces me llamaste, contacta por te Instagram, contactaste con Rafa Pérez, hablamos hablaron, como 2 horas por teléfono. Nosotros duramos como un mes, digamos, como como que dicen sí, como que no, como. las negociaciones en el fútbol, tal, que sí, que viene, que no viene, que no viene. Y me reúno con él y hablamos. Yo sí le dije, porque él decía, no, ya yo vi todos tus videos, me gusta tu forma de tocar y tal. Yo sí le dije a Rafa, tú sabes que esto es de química. Sí, sí, claro. Esto es de química, vamos a hacer algo. El primer evento que tuve con Rafa fue en Neiva. Fuimos a tocar a Neiva. Yo le dije, vamos a hacer una cosa. Yo estoy en un proyecto tal, sí, las cosas no están fáciles, yo sé que tú también estás luchando, pero vamos a tocar eh, libremente, vamos a Neiva, tocamos, eh, tú miras si te gusta, no te gusta, porque una cosa es que tú veas los videos y otra es que tú digas al día siguiente y me digas, Juan, no me gustó. Efectivamente hicimos una presentación, me gustó el grupazo de Rafa, la proyección, las ganas que se le veían a Rafa o sea, de comerse al mundo. Y al día siguiente hablamos, no, a los 2 días hablamos. Él, ajá, y bueno, no, a mí me gustó. Y Va para esa. no, yo le dije, te pregunto a ti, ajá, ¿por qué dice? No, yo no tengo nada que pensar. Imagínate, esa era la Tú oportunidad. eres, tú eres. Y yo, seguro, o sea, no, vamos, en el nombre de Dios, vamos para adelante. Vamos, que yo sé que, ajá, tú tienes las ganas, yo también tengo ganas de echar para adelante, yo soy apasionado, tú eres apasionado. Es más, la primera prueba que me pone Rafa, digamos, como cuando tal, vamos a ver qué tal, fue una parranda en Medellín, que amanecimos, la echamos sin mentirte, Davis. Yo me sé un poco de canciones, pero Rafa le dice en el MP3, el hombre sí se sabe canciones. Sí, yo soy testigo de eso. Que yo hay canciones a veces que canta que yo en mi vida he escuchado. Igual también me sé unas viejitas. Se pueden dar un fogueo ahí, bueno. Y ese día fue como que la prueba, o sea, él como que de pronto miró de pronto qué tanto amplio conocimiento podía tener yo de la música, de los conceptos. Y empezamos nosotros desde las 11 de la noche. Era una finca, la más guitarra, él y yo y unos amigos. Y vamos, ahora sí vamos a dar rebote. Estamos nosotros desde las 11 de la noche, 12 de la noche más o menos. Y eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, dándole todavía, amanecido, sin repetir canción.
Lo que Dios quiere unir. Entonces él salía, bueno, ¿te sabes esta? Claro. Y viene Dios, ¿te sabes esta? Así nos pasamos toda la noche.